¿Se entendió hasta ahora lo que estaba explicando? Somos 16 conmigo 15, son 15 menos un S2 son 14. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Espero que vengan varios al parcial. Lípidos. Bueno, yo les dejé. Esperen que. A ver esto. ¿Se ve? Sí, lo vemos. ¿Se ve bien? Bueno, ahora vamos a ver. Ya sé que parece medio dramática la foto inicial, pero lo que vamos a ver en esta parte va a ser polímeros, que sobre todo son polímeros sintéticos en hidratos de carbono y aminoácidos, péptidos y proteínas. Vimos biopolímeros. Vamos acá a ver algún que otro polímero, biopolímero, polímero natural que inspiró sobre todo muchos de los polímeros sintéticos como el caucho. Pero bueno, hoy por hoy cuando piensan en polímeros sintéticos, ustedes, bueno, piensan en todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Son materiales. Los polímeros sintéticos son materiales, de los cuales hoy por hoy, si se fijan, miran su habitación, miran cómo están vestidos, miran lo que están utilizando para estar en esta clase o para anotar. Bueno, todos los materiales con los que ustedes están hoy interactuando son polímeros sintéticos. Entonces, se convirtieron en los últimos años, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, en un material imprescindible para nosotros. No hay nada que no tenga un polímero sintético o una mezcla de distintos polímeros sintéticos, pero no existe nada que no tenga un polímero sintético. Entonces, esto también lo que termina generando, que es lo que yo insisto que su generación es el gran desafío que tienen, una herencia hermosa les dejamos, una herencia hermosa les dejamos, eh, es resolver este problema. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos generando? ¿Cuáles son las preguntas que se tienen que hacer ustedes con respecto a, bueno, ¿qué hacemos? Estos materiales que estamos utilizando, lamentablemente, no son reciclables casi, tienen una cantidad de residuos enorme, esos residuos duran siglos y generan una contaminación tan grande que, bueno, podemos tener algo como en la foto que vemos ahí, ¿no? Un mar de botellitas de plástico, más allá de que sean lindas, son lindas, hay lindos colores. Con los polímeros sintéticos hacemos mucha fantasía. Pero bueno, lamentablemente, hoy por hoy tenemos que pensar otro tipo de estrategias para la construcción de materiales. La bibliografía, bueno, como saben, yo me la basé en estos libros, y en esta primer teórica lo que vamos a ver es las definiciones de polímeros. El cálculo va a ser bastante rápida. Y qué es un polímero y las distintas clasificaciones. Y la primera parte va a ser polimerización en cadena. Bueno, ¿qué es un polímero? Ya lo hemos visto un poco con hidratos de carbono. Es una molécula grande de alto peso molecular formada por unión de moléculas más pequeñas, ¿sí? Que se llaman monómeros. Los podemos tener, pueden ser polímeros naturales, que son biosintetizados por organismos vivos, pueden ser microorganismos o, bueno, plantas, depende de qué reino, si el reino de las bacterias, de los microorganismos o de el reino vegetal o el reino animal, y podemos tener el caucho, la lana, la seda, la celulosa, las proteínas, el ADN, la quitina. Y los sintéticos, que son los preparados por el hombre, que los van a escuchar, no sé si escucharon estos nombres, pero bueno, el teflón, el PVC, el PET, el poliestireno, el nylon, los poliuretanos.
Entonces, un polímero sintético puede ser un homopolímero, que es un polímero que contiene una sola unidad estructural, sin tener en cuenta, bueno, los extremos. Entonces yo tengo el polímero, que es una macromolécula compuesta de distintas subunidades, pero esas subunidades son todas la misma. La unidad repetitiva, yo puedo encontrar que la unidad repetitiva siempre es la misma. No analizo generalmente los extremos, porque los extremos están asociados con el comienzo de la síntesis de esa macromolécula. Entonces puede ser que no tenga necesariamente la misma estructura. Los extremos tengan la misma estructura que el resto de la cadena. Entonces, un homopolímero puede ser el teflón, el polietileno o el PVC, que es el policlorovinilo. Polyvinyl chloride, que es policloruro de vinilo. El monómero del teflón es el tetrafluoretileno, el del polietileno es el etileno, y el del PVC es el cloruro de vinilo. La unidad repetitiva, como ven, no proviene exactamente del monómero, pero uno sabe que esa unidad repetitiva proviene del monómero. Cuando el polímero está compuesto por más de una subunidad, tiene dos o más subunidades estructurales, se llama copolímero. Fíjense que, bueno, puede tener una determinada distribución alternada o puede ser totalmente al azar, de tipo estadístico. Entonces, como vimos, tenemos un copolímero alternado que tiene una subunidad A o B y se van intercalando una A y una B, una A y una B, una A y una B. Por ejemplo, un ejemplo es el copolímero del estireno con el butadieno. Si ustedes lo pueden, los monómeros que, cuando dicen estireno, si se acuerdan, no sé si lo vimos en Orgánica 1, pero el estireno es este y el butadieno es este. Entonces, a partir de estos dos monómeros, yo voy sintetizando el estireno-butadieno. O puede ser, como hemos visto, al azar. Yo tengo 2 de A, aparece una subunidad de B, aparece otra de A, me aparecen 3 de B, 2 de A y así. Ese tipo de polímeros, los vamos a ver, se llaman estadísticos. Así que dependiendo cómo estadísticamente vayan reaccionando las moléculas, va apareciendo el orden en la cadena del polímero. Bueno, también puede ser que el copolímero sea un copolímero en bloque. Yo tengo todas subunidades de A y posteriormente, mediante un tipo de reacción, después vamos a ver más adelante, puedo hacer que la reacción ocurra sobre todo con subunidades de A y posteriormente dejo un sitio reactivo y después empiezo a agregar monómeros de B y voy injertándole un copolímero en bloque con otra subunidad. Otro tipo de copolímero es a partir de una subunidad que yo tengo de una cadena central a partir de un monómero, realizo, o sea, ese tiene que tener este monómero tiene que tener algún tipo de grupo funcional que yo pueda hacer reaccionar para pegarle, ¿sí?, otro polímero que se ramifique a partir de eso. Eso es ya un copolímero injertado. ¿Se entendió hasta acá? Es de tipo descriptivo. Dependiendo de la estructura del polímero, voy a tener distintos tipos de definiciones. Vamos a tener también algo que se llama polímeros de condensación, es por su estructura.
se forman a partir de monómeros, ¿sí? Polifuncionalizados con distintas funcionalidades, y en este caso yo tengo una función éster, ¿sí? Es un diéster y este es un dialcohol, que a altas temperaturas yo los hago reaccionar. ¿Y qué pasa? Lo que hacen en los polímeros de condensación, no sé si se acuerdan las reacciones de condensación que pasaban en los heterociclos. ¿Qué era lo que ocurría? Decíamos que eran reacciones de condensación en el caso de los polímeros. ¿Qué pasaba? Yo tenía reacciones de adición a carbonilo, eran adiciones nucleofílicas, y ¿qué era lo que pasaba? Tenía un carbonilo, tenía un grupo amino, este atacaba el carbonilo, y posteriormente se cerraba, se ciclaba, por ejemplo, para sintetizar un furano o un indol, y se eliminaba una molécula de agua. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, las reacciones en las que tengo involucrados grupos carbonilos, sea de un carbonilo de aldehído cetona, o sea de un derivado de ácido, cuando sintetizo la molécula y en esa síntesis se elimina una molécula pequeña, que puede ser agua, que puede ser alcohol o puede ser cualquier otro grupo saliente, se llama una reacción de condensación, y esos polímeros en los cuales ocurren muchas reacciones como estas, se llaman polímeros de condensación. Entonces, aquí que yo tengo el tereftalato de metilo y el etilenglicol, los hago reaccionar y obtengo un polímero con N subunidades, yo sé que voy a... N subunidades, fíjense que lo que se repite es una porción, yo lo que estoy viendo es una porción de esto con una porción de este. Esta subunidad que se repite me va a eliminar dos subunidades. Cada vez que se condensan estos, por cada extremo que se va uniendo, por este extremo pierdo un metanol, por este otro extremo pierdo otro metanol, voy a obtener 2 a la n subunidades de metanol. ¿Se entendió? Sí. Generalmente lo que vamos a ver es cómo en el caso de las biomoléculas, la mayoría de procesos iniciales para formar el polímero van a ser polímeros lineales, pero van a existir otro tipo de polímeros, ramificados, y también va a haber otros que se van a llamar de esas ramificaciones, cuando unen cadenas entrecruzados, como habíamos visto en las biomoléculas. Esta definición de polímeros de condensación no abarca los poliuretanos, ¿sí? A los uretanos. Los uretanos o poliuretanos los vamos a encontrar en los colchones, las almohadas, todo lo que sea mullido y que sea de impacto, en el aislamiento de los aires acondicionados. Vieron que les colocan una espuma, todas esas espumas que colocan para aislar. En Argentina no se utiliza tanto, pero en el hemisferio norte, sobre todo en los países más desarrollados, que tienen una diferencia muy grande entre las estaciones y los inviernos son muy crudos, hay muchas pinturas que tienen poliuretanos. Hay pinturas, nosotros tenemos poliuretánicas, que se utilizan sobre todo para recubrimiento. Son muy buenos aislantes. Eso es lo que tiene de bueno. Entonces, todo este desarrollo, sobre todo de polímeros sintéticos, está muy asociado a las necesidades de los países más desarrollados, que tienen mucho que ver con el aislamiento, la formación de nuevos materiales, pero bueno, en aislamiento hubo mucho desarrollo con esto. Después se encuentran los polímeros de adición, ¿sí? Que están formadas por monómeros, pero acá no hay una pérdida de una molécula. La unidad repetitiva del polímero, bueno, tiene la misma composición del monómero, salvo que, bueno, parto generalmente de dobles enlaces y después voy a tener un compuesto totalmente saturado, una macromolécula totalmente saturada. En los polímeros de adición, generalmente voy a trabajar con monómeros vinílicos. Recuerden que el vinilo es el doble enlace. O sea, van a ser monómeros.
las unidades que van a tener dobles enlaces. De vuelta, bueno, este es el estireno, y cuando yo hago una reacción, dependiendo del tipo de mecanismo, va a reaccionar de distintas formas, o iónica o radicalariamente, y bueno, va a generar este polímero sintético. Por el mecanismo de reacción, que es la definición más moderna y es la que se utiliza. Pueden ser por etapas o por pasos. En por etapas o pasos, ¿sí?, incluye a todos los polímeros a nivel estructural que vienen de condensación. Por este mecanismo proceden por la reacción paso a paso entre los distintos grupos funcionales, ¿sí?, que pueden ser un anhídrido, una amina, un ácido, una amina, que lo vamos a ver más adelante, y la macromolécula va creciendo, ¿sí?, de a poco, a un ritmo lento. Y bueno, vamos a ver la descripción ahora. El polímero no voy a tener un peso molecular enorme al principio, sino que bueno, va a ir aumentando, van a ir desapareciendo todos los monómeros al principio y se van a ir formando distintos oligómeros que con el tiempo se van a unir entre sí, extremo con extremo, y van a ser las macromoléculas cada vez más grandes. Los de cadena, mecanismo de reacción en cadena, que son los de adición, siempre vamos a tener algún tipo de iniciador, que puede ser radicalario o iónico, catiónico o aniónico, y la polimerización se produce por una propagación de ese centro reactivo, y se va adhiriendo uno a uno el monómero a la cadena que se está formando. Generalmente no existe una reacción entre moléculas, como ocurre en los polímeros por etapas o pasos. Generalmente siempre es un centro activo con el monómero. Es como se llama un mecanismo de tipo reguero de pólvora. Ahora les voy a explicar. A ver, se los explico ahora. Espero que me atore. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Bueno, entonces imagínense, esto es adición. A ver si tengo alguna forma de alcanzar otra cosa. Ahí está, espere, vamos a hacer así, vamos a... Ay, ¿qué es esto? Yo quería que me haga un... Bueno, lo que quiero es... Fíjense, más o menos, no soy un gran dibujante, pero imagínense que estos son monómeros. Son todos iguales. Pensé que iba a ser más sencillo con esto, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Lo que ocurre es, yo voy a tener una molécula, ¿sí?, que llamo iniciador, que lo que va a hacer es reaccionar con uno de esos monómeros. Entonces, yo en un momento voy a tener mi iniciador con ese monómero, y eso va a ser o un radical, o un catión, o un anión, y eso va a reaccionar. Entonces, recuerden que esto está en un medio de reacción, y se van a ir moviendo en distintas direcciones, ¿sí? Se pueden ir moviendo en distintas direcciones y van a ir chocando unos con otros. Lo que va a pasar es que las moléculas que se encuentren con el centro activo van a ir reaccionando. Entonces, se va a formar esto.
Entonces el centro activo se va a trasladar a este, y este va a reaccionar con este. Entonces el centro activo se va a trasladar acá, y este va a reaccionar con el de aquí. Entonces el centro activo se va a trasladar a este lado, y este va a reaccionar, por ejemplo, con el que está aquí, y así sucesivamente. Pero fíjense que lo que va a ocurrir con esto es que lo que siempre va a reaccionar va a ser un extremo reactivo que va a chocar contra los monómeros y va a reaccionar y va formando la cadena. Entonces, al principio, cuando yo solamente tengo mi iniciador que aparece en el medio de reacción y reacciona con un monómero, se va a ir encontrando fácilmente con muchos. Conforme va pasando la reacción, a veces se va a convertir en eso de una forma más difícil. Pero así es como va reaccionando. No es que en el otro caso, después vamos a ver que las moléculas, en el caso de, vamos a hacer así, en el caso de las, vamos a hacer así, en el caso de condensación, lo que va a ocurrir, a ver si les puedo cambiar el color, pero bueno, lo que va a ir ocurriendo en el caso de condensación es que se van a ir formando los enlaces, por ejemplo, reacciona un extremo con otro y se forma un enlace, y se va a formar un extremo con otro acá, y otro extremo con otro acá, y otro extremo con otro acá, y así al principio, ¿sí? Y después se van a ir reaccionando un extremo con otro, y conforme va pasando el tiempo, estos extremos se van a ir uniendo entre sí, entre los monómeros. Y así va creciendo el polímero. Las uniones se van haciendo entre los distintos monómeros después de que pasa mucho tiempo, el polímero va creciendo. Pero luego de un tiempo lo que va a ocurrir es que pasados, no sé, 20 minutos, yo ya no voy a tener monómero en en el mecanismo por pasos. Después del tiempo inicial, a los 20 minutos, media hora, yo ya no tengo nada de monómero. Cosa que sí voy a tener siempre voy a tener monómero casi hasta el final, en el caso del proceso de adición, por el tipo de mecanismo. ¿Se entiende? El de adición es como un reguero de pólvora, yo prendo, ¿sí? Genero un centro activo y ese centro activo va chocando con los otros monómeros y generando que la cabeza de ese polímero, se llama polímero vivo, eso es el polímero que tiene el radical, el catión o el anión libre para reaccionar, va reaccionando con los monómeros que encuentra a su paso. En cambio, en el caso de el mecanismo por pasos o por etapas, reaccionan con el que está contiguo, todos reaccionan casi al mismo tiempo y de a poco van reaccionando entre sí para construir un polímero más grande. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, volvemos a polímeros. ¿Qué pasó? Me quedé aquí. Bueno, entonces, si nosotros comparamos, ¿se ve? Sí. Sí. Si nosotros comparamos los distintos tipos de polimerizaciones por el mecanismo, las de adición o en cadena, ¿sí? Van a tener como las reacciones radicalarias
3 etapas. ¿Se acuerdan en las reacciones radicalarias cómo eran? Teníamos una iniciación, una propagación y una terminación. Que tienen, bueno, todas esas reacciones de iniciación, propagación y terminación tienen distintas velocidades y van a tener distintos mecanismos, ¿sí? Sea radicalario, sea catiónico, aniónico, o sea iónico, catiónico o aniónico. En el caso de polimerización por pasos, hay una sola reacción responsable de la formación del polímero. Dependiendo los monómeros que yo tenga y los grupos funcionales que reaccionen entre sí, voy a tener un solo mecanismo de reacción. En el caso de la polimerización en cadena, la reacción, el crecimiento, ¿sí?, se va haciendo a partir del extremo activo de la cadena de polímero. Ese extremo activo, si un radical o un catión o un anión, va reaccionando con el monómero que encuentra a su paso. En el caso de polimerización por pasos, siempre lo que va a reaccionar es con el grupo funcional que esté más cercano de la molécula que esté más cercana. Entonces, lo que provoca en uno y lo que provoca en otro es que, en este caso, ya a tiempos cortos de reacción, yo ya voy a tener polímero de alto peso molecular, porque voy a tener distintos centros activos, pero algunas moléculas ya se van a terminar de sintetizar y voy a tener un peso molecular alto y va a coexistir con una cantidad importante de monómero. En cambio, en el caso de la polimerización por pasos, como van a reaccionar las distintas funcionalidades que estén cercanas, al principio voy a tener una importante cantidad de monómero, pero al poco tiempo ya me va a desaparecer el monómero y voy a tener muchos oligómeros en el medio de reacción. Y conforme el paso del tiempo, esos oligómeros van a ir reaccionando entre sí y va a ir aumentando el peso molecular. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el caso de en cadena, como les decía, la concentración del monómero va disminuyendo en el tiempo, pero siempre voy a tener una concentración de monómero. En el caso de polimerización por pasos, el monómero desaparece en las primeras etapas. Y bueno, queda, a pesar de que tiene un grado de dispersión, es grado de dispersión de polidispersión alto, que es al principio, ya al poco tiempo de reacción tengo muy poco monómero. ¿Sí? Grado de polidispersión lo vamos a ver más adelante. El peso molecular del polímero se obtiene ya un polímero de alto peso molecular apenas a pocos tiempos de reacción, porque la reacción es rápida y ocurre y se termina la reacción y obtengo polímero de alto peso molecular que coexiste, ¿sí?, con el monómero. Los tiempos prolongados dan de rendimientos elevados, pero bueno, van afectando el peso molecular. Muchas veces, dependiendo cómo sea el tipo de reacción, y eso lo vamos a ver, pero se profundiza más en polímeros eso, uno a veces busca para un determinado tipo de producto tener una polidispersión o una distribución de pesos moleculares lo más acotada posible, porque acá tenemos que partirnos la cabeza y olvidarnos de sustancias puras. Es como en el caso de las biomoléculas, no sé si se los comenté, pero en el caso de las biomoléculas, el peso molecular no tengo una sola molécula. Cuando yo aíslo, por ejemplo, unas determinadas enzimas, yo lo que puedo ver muchas veces es que existe en función de su biosíntesis, una distribución de pesos moleculares con respecto a esa proteína, y dependiendo del estado de síntesis en el que se encuentre. Entonces, lo mismo pasa en los polímeros sintéticos. Me va a importar mucho con respecto a
las propiedades mecánicas que puede obtener la distribución de pesos moleculares, como sean, cuán largas y cuán acotadas en peso molecular esté esa distribución de pesos moleculares. En el caso de polimerización por pasos, el peso molecular aumenta constantemente a lo largo de la reacción. Y a una alta conversión corresponde a un peso molecular elevado. Con respecto a la composición de la mezcla de polimerización, la mezcla de reacción contiene solo monómero, polímero de alto peso molecular y aproximadamente 10 a la menos 8 partes de cadenas de crecimiento, que es lo que les venía comentando. En cambio, en el caso de polimerización por pasos, en cualquier etapa todas las especies moleculares están presentes, ¿sí?, en un rango amplio, ¿sí?, y es calculable eso. En un gráfico, si yo mido el peso molecular y la conversión quiere decir cuánto de producto de partida, o sea, terminó de reaccionar totalmente. ¿Sí? ¿Cuánto queda para que finalice mi reacción? Fíjense que a todos grados de conversión, apenas empezó o terminó, como la reacción es muy rápida y se forma polímero de alto peso molecular, siempre voy a encontrar peso molecular alto. En cambio, el peso molecular, conforme va avanzando la reacción, va aumentando en el caso de por pasos o por etapas en función del tiempo y de la conversión. Conforme vaya terminando el proceso, va aumentando el peso molecular. Cuando termina de consumirse todos los grupos funcionales y terminan las reacciones, recién ahí empieza a subir el peso molecular. Porque al principio voy formando distintos oligómeros de peso molecular bajo, después con el tiempo van empezando a asociarse y conforme pasa el tiempo van asociándose cada vez más y aumenta el peso molecular. Dentro de los polímeros que encontramos por etapas, tenemos las poliamidas sintéticas, las proteínas como la lana o la seda, que son de origen natural, los poliésteres, que son sintéticos, fíjense que son poliamidas, tengo grupos amidas como unidad repetitiva, poliésteres, que son ésteres como subunidad repetitiva, poliuretanos, que tengo el grupo uretano, polisiloxano. Después, bueno, aparecen fenolformaldehído, urea formaldehído, melamina, formaldehído, polisulfuros y poliacetales. En el caso de polimerización en cadena, que es por adición, los monómeros que tengo, fíjense que son todos vinílicos y puedo tener polietileno, poliisobutileno, poliacrilonitrilo, cloruro de polivinilo, poliestireno. Este cero tachado significa grupo fenilo. No sé si lo vieron en nomenclatura en algunos lados. ¿No? ¿No lo No han lo visto? recuerdo. Bueno, cuando ustedes vean en libros esto es igual a fenilo o es igual a esto, ¿sí? Entonces, esto lo saqué de esta tabla la saqué del libro de la Biblia de los polímeros que se lo odian. Qué gracioso tener ese apellido, odian. Fíjese que estos son todos grupos fenilos, los que tenemos acá. Poliestireno. Bueno, tenemos poliacetato de vinilo, cloruro de polivideno, politetrafluoretileno, que es el teflón, y el polisopreno, que es, en este caso, bueno, esta tiene la descripción del caucho natural. Bueno. Bueno,
ahora vamos a ver, o vamos a comenzar a ver las reacciones en cadena, ¿sí? Que pueden ser radicalaria, catiónica o aniónica. Cada molécula de monómero se suma a partir de, fíjense que vamos a tener, como hemos visto en el caso de reacciones radicalarias, vamos a tener una iniciación, va a reaccionar con los monómeros que son vinílicos, va a haber una reacción de propagación en la cual va a aumentar el peso molecular y la cadena, esto va a seguir reaccionando, se propaga, y después va a terminar con una reacción de terminación, en la cual va a desaparecer ese centro activo, que ese centro activo, ¿cómo es? De vuelta, siempre piensen en, ¿cómo es ese centro activo? Puede ser un radical, puede ser un catión, o puede ser un anión. Todos con los monómeros vinílicos. Entonces, vamos a tener un proceso de iniciación que va a formar el radical, el catión o el anión, reacción con el monómero. Este monómero va a tener un extremo activo, que ya hemos visto que puede ser de cualquiera de los tres tipos, va a seguir reaccionando hasta que, dependiendo de las condiciones de reacción, que eso con el tiempo se estudió y se sabe que está relacionado con la temperatura, las concentraciones iniciales, el método en el que se hace, que hay distintos métodos. Una polimerización se puede hacer de distintas formas, que puede ser en solución, puede ser en emulsión, puede ser en suspensión, puede ser con los reactivos colocados de forma tal cual, son los 4 procesos importantes, se van sintetizando distintos tipos de polímeros de distinto peso molecular. Pero eso, bueno, se ve con más detalle en Polímeros Sintéticos 1, y se ve sobre todo el análisis estructural en Polímeros Sintéticos 2. Bueno, los efectos de los sustituyentes. Siempre tenemos, en el caso de polimerización en cadena, un doble enlace. Y ese doble enlace, dependiendo de la naturaleza del sustituyente que tengan, en este caso, en el caso del etileno no tenemos ningún efecto porque tengo 2 hidrógenos como en cada carbono como sustituyente, pero dependiendo de los tipos de sustituyentes que tengan, van a hacer que sean más favorables para un tipo de reacción u otra. Generalmente, tanto para las radicalarias, aniónicas o catiónicas, dependiendo del sustituyente que esté unido a uno de los extremos de carbono, van a hacer que ese centro activo que reaccione va a hacer que ese monómero sea más reactivo para reacciones aniónicas, catiónicas o radicalarias. ¿Se entendió? Sí. Por ejemplo, en el caso de vía catiónica, que yo tengo que estabilizar un carbocatión intermediario, si yo tengo sustituyentes como alcoxi, alquilo o fenilo, que aumentan la densidad electrónica, hago que ese carbono que pertenece al doble enlace sea, por ejemplo, en el caso, estabilizar ese carbocatión que se forme, voy a hacer que, bueno, sea más factible que reaccionen reacciones de polimerización catiónica. Lo mismo pasa en el caso de aniónica. Si estabiliza cargas negativas, eso va a hacer que sea más susceptible para reacciones por la vía aniónica. Entonces, en el caso de catiónica, como vimos, se forma el catión, de alguna forma un iniciador o el centro reactivo hace que reaccione y hace que, por ejemplo, si yo tengo formo un carbocatión, si tengo un oxígeno que es donor de electrones, lo que va a hacer es me va a estabilizar con más facilidad esa carga positiva. Lo mismo ocurre si yo tengo un fenilo, que por resonancia me va a estabilizar esa carga positiva. En el caso de aniónica, si yo tengo grupos atractores de electrones, como en el caso del ciano,
o aldehído, acetona o éster, que pueden estabilizar esa carga negativa, me van a favorecer este tipo de proceso. Y en el caso de radicalarias también ocurre, depende del tipo de grupo que puede estabilizar o no ese radical, va a ocurrir la reacción. Si se fijan, generalmente el estireno, que tiene un anillo aromático, como puede estabilizar cationes y radicales con facilidad, y también dependiendo de los sustituyentes puede estabilizar aniones, se puede utilizar para los distintos tipos de vías de reacciones de polimerización por cadena, en cadena. Entonces, vamos a ver el radicalaria. En radicalaria lo que tengo es una iniciación de formar un radical, que hay distintos iniciadores radicalarios que se conocen. Entonces yo voy a formar el radical, esto va a reaccionar con el doble enlace, esto lo vamos a ver, pero generalmente, si yo tengo un extremo que no tiene ningún grupo que estabilice y tengo un extremo que sí estabilice, va a reaccionar por el extremo que no tiene estabilización y dejar el radical en el extremo que tengo el grupo que me estabilice. Una vez que se inició la reacción, este centro activo va a empezar a reaccionar con el monómero. Y la cadena de radicales se va a ir propagando. Fíjense que tengo el grupo, como han visto, fíjense, pueden pensar que este es un estireno y se va propagando. Esa reacción va a terminar, dependiendo del tipo de condiciones que yo le dé al medio de reacción, no lo vamos a ver en detalle nosotros, pero va a terminar de distintas formas. Puede terminar acoplando, ¿sí?, por combinación, dos cadenas que tienen radical se encuentren y hagan una cadena más grande. Desproporción, ¿sí?, que dos cadenas radicalarias, una forma un doble enlace y la otra, ¿sí?, se lleve un radical protón y quede como alquilo. Uno quede con doble enlace y otro quede con alquilo. Y también pueden reaccionar, que eso a veces se busca, ¿sí?, cortar la reacción. Uno puede agregarle en medio del proceso una impureza que corte la reacción e inhiba, ¿sí?, la cadena de radicales. Eso también existe. Pero bueno, eso nosotros no lo vamos a ver en gran detalle porque si no necesitamos 5 o 6 teóricas más, que calculo que no van a querer. Entonces, como les dijimos, como les dije, ¿no? Tengo múltiples personalidades como doneses. Está Fernando 1 y Fernando 2. No, yo ya me fui de una, así que solo una personalidad tengo ahora. ¿Dejaste de grabar? No, sigo grabando, pero me fui a la otra compu que dejó de andar. Ah, espera que algo que yo me parece que no hice. A ver, bueno. No, está bien, está grabando. Existen, como les he dicho, dos posibilidades, ¿no? Que el radical ataque donde está el sustituyente y el radical ataque donde no está el sustituyente. ¿Se acuerdan cómo eran los ataques en los dobles enlaces? El carbono que era atacado no se quedaba ni con la carga positiva ni negativa ni con el radical. Entonces, el ataque que va a favorecer al radical más estable va a ser el carbono que tenga el sustituyente que me estabilice ese radical, ¿sí? Sea radical, sea carga. Entonces, va a reaccionar, ¿sí?, de esta forma. El iniciador va a reaccionar o la cadena que tiene el centro activo va a reaccionar con el carbono que no tenga el sustituyente, o sea, para que siempre me quede el sustituyente con el radical.
Entonces, lo que podemos ver es que el modo de propagación por vía radicalaria, y eso también va a pasar en aniónica y en catiónica, siempre va a ser cabeza-cola. Entonces, va a reaccionar la cabeza reactiva con la cola de un monómero. Entiéndase cabeza y cola, sí, entiéndase cabeza, ay, perdón, ay, ¿cómo me cuesta? Ahí está. Entiéndase que a esto llamamos cola y a esto llamamos cabeza. Entonces, esta termina siendo la cola reactiva y esto siempre va a ser la cabeza reactiva. En el monómero vinílico, el metileno terminal siempre va a ser donde va a reaccionar, o sea, la cola del monómero, que es este metileno, va a reaccionar con la cabeza reactiva. Como ven aquí. Bueno, ¿qué iniciadores tenemos? ¿Cuáles son los que utilizamos? Generalmente los iniciadores no se usan de forma estequiométrica. Los iniciadores se agregan en poca cantidad y además esos iniciadores no reaccionan automáticamente cuando están en el medio de reacción. Generalmente yo lo que voy buscando es que vayan reaccionando gradualmente en función del tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que ese iniciador a una determinada temperatura se va a ir descomponiendo, y en el caso, por ejemplo, de los peróxidos orgánicos como el peróxido de benzoilo, a 70 grados centígrados se va descomponiendo lentamente. ¿Sí? Yo lo agrego en pocas cantidades y se va descomponiendo lentamente. ¿Por qué yo lo agrego en pocas cantidades? ¿Lo puedo agregar en forma estequiométrica? ¿Tiene sentido que yo agregue un iniciador de forma estequiométrica? ¿No estarías gastando No. iniciador porque sí, onda de más? Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Iniciar la reacción. Iniciar la reacción, y yo no quiero que, generalmente, lo que uno busca en este tipo de productos o productos finales de reacciones, cadenas lo más largas posibles, para tener, por ejemplo, materiales que sean de tipo estructural, que para hacer no sé, para hacer una silla, para hacer la carcasa de una computadora, para hacer un recipiente, un bol, un tupper, para hacer, no sé, una botella. Bueno, no, en el caso de las botellas no son, hay de polietileno, pero ahora se usa más el PET. Pero bueno, son todos materiales que son de tipo estructural, y generalmente son de tipo estructural cuando más larga es la cadena. Cuanto más larga es la cadena, bueno, yo necesito que, cuando más larga es la cadena, mucho más resistente es mi polímero. Entonces, lo que yo voy a hacer es que esté de forma subestequiométrica, como máximo un 5, un 10% va a haber de iniciador, porque cuanto menos yo tenga, menos centros activos voy a tener. Si yo tuviese, no sé, un 50% de iniciador, lo que yo voy a hacer es que de golpe se me formen, o sea, que de golpe no, que se me puedan formar potencialmente la mitad de cadenas de lo que yo quiera tener. ¿Sí? O sea, si yo genero muchos centros activos al mismo tiempo, voy a iniciar muchas cadenas y esas cadenas van a ser de cadena corta. Si yo tengo una cantidad de iniciador menor, lo que voy a hacer es que las cadenas sean más largas, porque se van a iniciar menos cadenas y esas van a ser más largas. Conforme pasa el tiempo, van a ser más largas. En el caso del peróxido de benzoilo, se descompone térmicamente,
o con luz, y se forman los dos peróxidos que posteriormente se eliminan formando dióxido de carbono y el radical fenilo. Otros, ¿sí?, que son similares al peróxido de benzoilo son el peróxido de cumilo. Recuerden que este cero tachado es un fenilo, el peróxido de terbutilo, el terbutil hidroperóxido y el hidroperóxido de cumilo, que, bueno, tienen dos peroxos juntos y estos tienen los hidroperóxidos. Que bueno, generalmente por tratamiento térmico, generan el radical, se rompen sobre todo las uniones oxígeno y estos son los que reaccionan. Otro iniciador radicalario son los azocompuestos como el AIBN, que es azo bis isobutyronitrilo, que por calentamiento, sí, genera nitrógeno y este radical terbutilo. La fuerza impulsora sí es la formación de nitrógeno. Y otros iniciadores orgánicos son los disulfuros y los tetracenos, ¿sí? Los tetracenos son similares a los compuestos azo, ¿sí? Terminan liberando nitrógeno y aquí lo que tengo es un radical aminilo. ¿Qué pasa? Dependiendo de la temperatura, por eso les decía que yo voy regulando, quiero que vaya regulando cómo se va formando ese radical para tener también una idea del tamaño del peso molecular de la cadena que yo voy haciendo. Todos los iniciadores tienen un valor que se llama, Mateo Agüero no accedió a la sala de espera, me parece que se equivocó. Tienen algo que se llama vida media. La vida media es el tiempo a una determinada temperatura, el tiempo en el que comienza a reaccionar ese inhibidor y llega a la mitad de concentración que tiene. ¿Qué es? ¿Cuánto tarda? La vida media es cuánto tarda esa temperatura en reducir a la mitad su concentración. Si yo empecé con un mol, ¿cuánto tarda en desaparecer mi iniciador y tener medio mol? Esa es la vida media. ¿Cuánto tiempo tarda esa temperatura? Entonces, esta es una tabla chiquita, pero existen muchísimos más porque hay muchísimo más desarrollo moderno. Pero fíjense, el AIBN o el azo bis isobutyronitrilo a 50 grados tarda 74 horas en reducir su concentración a la mitad. ¿Se entendió? Sí. Conforme subo la temperatura, se hace más reactivo y su vida media se convierte a 70 grados en 4,8 horas, casi 5 horas. A 100 grados, fíjense que dura 7 minutos. Entonces, dependiendo del proceso y los monómeros que yo quiero utilizar, puedo utilizar distintos iniciadores. Lo que tiene es que yo lo que voy a buscar es, dependiendo los monómeros y el proceso, es a qué temperatura yo voy a trabajar, entonces cuán reactivo es mi monómero a esa temperatura. Entonces yo también lo que voy a buscar es el iniciador adecuado. Si, por ejemplo, yo sé que voy a trabajar a 100 grados, porque mi monómero reacciona mejor a 100 grados y el proceso con ese monómero funciona mejor a 100 grados, no voy a utilizar, por ejemplo, AIBN. ¿Por qué? Porque en 7 minutos se me va a reducir a la mitad. O sea que, supónganse que si esto en 7 minutos reduce a la mitad, a la media hora ya no tengo más iniciador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un iniciador que se descompone muy rápido, que inicia muchas reacciones al mismo tiempo, lo que me va a hacer es generar muchas cadenas al mismo tiempo. Entonces, yo lo que voy a obtener al final es un peso molecular muchísimo menor de lo que yo quería, de lo que yo estaba buscando, porque inicié mis cadenas, ¿sí?, todas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Profe,
Es como Sí. si lo hubieses puesto en cantidad estequiométrica, es como más o menos lo mismo. No, porque si yo lo pusieses en cantidad estequiométrica casi no tendría ninguna cadena, porque formaría radicales, bueno, se pegarían entre sí. Por eso no se utiliza en forma estequiométrica, se usa el 5%, el 10%. No todo el iniciador que yo agrego, eso se ve mucho más en polímeros, termina generando una cadena, porque también se termina descomponiendo o reaccionando con las paredes del recipiente o termina reaccionando con un extremo que después es reactivo. Un porcentaje alto reacciona, pero por eso yo uso entre un 5, un 10, dependiendo de cada iniciador. Pero lo que yo quiero es que mi iniciador vaya iniciando de a poco distintas cadenas. Entonces, se vaya descomponiendo de a poco, inicie una cadena, esa cadena se termine y después vaya reaccionando de a poco. Si yo los hago reaccionar todas de golpe, generalmente lo que hago es iniciar muchas reacciones al mismo tiempo y voy agotando, la reacción total va a terminar muy rápido y voy a tener cadenas muy cortas. ¿Se entendió? Eso también voy jugando, porque quizás yo quiero obtener cadenas más cortas. Otro que se utiliza muchísimo, pero se utiliza en una metodología por emulsión. Sí, recuerden que las formas, eso se ve a nivel experimental, como se hacen, van a ser, son 4 en el caso de metodología, ¿sí? Métodos de síntesis. Vamos a tener, se llama en bloque, que son los reactivos tal cual. Uno mezcla el monómero, le pone el iniciador y lo deja reaccionar. En solución, son formas de prepararlo. En emulsión o en suspensión. Son las 4 metodologías que se ven en polímeros sintéticos y son las que se usan en la industria. Lo que tiene lindo polímeros sintéticos es que todas las metodologías de síntesis de polímeros se ven en el laboratorio. Eso es lo que tiene de lindo. Yo fui JTP y eso es de formativo, es muy interesante. Bueno. Entonces, los monómeros usuales para la vida radicalaria que vamos a tener son el estireno, el acetato de vinilo, el metacrilato de metilo, no sé si escucharon que está muy de moda en la estética, el metacril. Hablan, dicen metacril, se puso metacril, tuvo problemas, reacciones adversas con el metacril. Generalmente es lo que se utiliza en los glúteos. Es así. ¿Saben cómo se realiza? Es bastante tremendo. Pero bueno, se los voy a contar para que sepan cómo es. Lo que se hace es, se le extrae grasa del glúteo a la persona que quiere mejorar sus asentaderas y se mezcla la grasa del paciente con el monómero y se agrega un iniciador. Y eso se lo vuelve a inyectar al paciente y hace que la polimerización ocurra dentro del glúteo de la persona. Entonces le queda inflamado y eso generalmente ya al comienzo empieza a polimerizar, se forma externamente el polímero y no reacciona con los tejidos, pero a veces sí reacciona y pierde polímero y hay reacciones adversas. Y bueno, uno termina teniendo un polímero de metacrilato de metilo en el cual está envuelto de la grasa del paciente. Entonces es una pelota de grasa de metacrilato de metilo que uno tiene en los glúteos. No Que suena muy muchas veces... saludable. Ah, bueno, pero es la belleza, Daniel. La belleza no tiene precio. A mí me parece aberrante, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Cuando me contaron cómo era el proceso me pareció horroroso. Bueno, el cloruro de cloruro de vinilo, el acrilonitrilo y el butadieno.
Después, las polimerizaciones en cadena. Tenemos catiónica y aniónica. Déjenme terminar con esto y las dos otras teóricas se las voy a dejar grabadas. Son altamente selectivas, son catalizadas por reactivos inorgánicos, son rápidas, sensibles, ¿sí?, a sustancias fortuitas, o sea, impurezas catiónicas o aniónicas. Las velocidades son más altas que las radicalarias, o sea que voy a utilizar temperaturas más bajas, que es lo que viene abajo. Los solventes generalmente se realizan en solución y tienen solventes de mediana polaridad, porque los de alta polaridad terminan reaccionando con los cationes o los aniones. Tienen distintos modos de iniciación y terminación y terminan con un contraión para finalizar la reacción. Entonces, en el caso de catiónica, lo que se utiliza es, bueno, un ácido, puede ser mineral o un ácido de Lewis. Generalmente los ácidos minerales como clorhídrico o bromhídrico terminan las cadenas antes, porque el bromuro y el cloruro terminan cortando la cadena de carbocationes, entonces terminan siendo de cadenas cortas, entonces no se usan, pero sí lo que se usa, por ejemplo, es trifluorbureterato y se agregan trazas de agua para formar, ¿sí?, esta agua que está polarizada y termina donando un protón al medio. Después, esto no es un buen nucleófilo, entonces no corta la cadena de carbocationes, y este carbocatión que se forma se va propagando. ¿Se entendió? Les di 60 gigabytes de información en 5 segundos, ¿o no? Y más también. ¿Y más también? Ah, bueno. Generalmente lo que se hace es, se agrega un ácido de Lewis en presencia de agua para que el agua sea todavía más ácida, done el protón y después quede unida al anión trifluoroborato, ¿sí? Y voy a tener el carbocatión. Si yo uso clorhídrico o bromhídrico, me va a dar el protón. Pero ¿qué pasa? Cuando se forme el carbocatión, va a reaccionar con uno o dos monómeros y después voy a tener una cantidad de cloruro bromuro que va a reaccionar con ese carbocatión y me va a cortar la cadena. Por eso no se usan. Entonces, se va a propagar y termina la reacción por ejemplo, pérdida de un protón, o lo que se hace normalmente es adición de un nucleófilo que puede ser también el solvente. Puede utilizar un solvente como metanol o puede reaccionar con el solvente, pero bueno, esa es una reacción que yo no desearía tanto. Pero sobre todo es agregar un nucleófilo. Yo agrego un nucleófilo y corto la cadena. Sobre todo, bueno, los métodos que uno encuentra para la terminación puede ser la pérdida de hidrógeno, pero uno lo deja medio al azar. Generalmente lo que uno hace es agregar un nucleófilo que puede ser un solvente que uno agrega. Muchas veces uno agrega un solvente que reaccione con ese carbocatión y termine la cadena. Puede ser metanol o muchas veces puede ser agua. Debido, bueno, a que hay carbocationes en el medio, si yo tengo cadenas de carbonos, lo que me puede ocurrir, ¿sí?, es que esos carbocationes me puedan transponer. Eso puede llegar a ocurrir. Todo depende de... Eso es lo que puede ocurrir en el caso de estos, por ejemplo. En el caso del 3-metilbuteno. Si yo lo utilizo por vía catiónica, me puede quedar un carbono secundario que puede seguir reaccionando, pero si tengo la posibilidad de formar un carbocatión terciario, me va a ocurrir. Entonces voy a tener transposiciones. Entonces no es conveniente utilizar monómeros los cuales puedan darme una transposición. Para vía catiónica, los que más se utilizan son el propileno, el isobutileno,
el acetato de vinilo y el estireno. Fíjense que todos tienen grupos, o en este caso forma un carbocatión secundario y no puede transponer, en este caso forma un carbocatión terciario, en este caso yo tengo el carbocatión, está unido a un oxígeno que estabiliza ese carbocatión, y en este caso tengo el estireno que, bueno, tiene un fenilo que puede hacer resonar esa carga negativa, carga positiva, perdón. En el caso de reacciones en cadena, lo que termina catiónica, uno ve que cuando tiene un grupo que puede estabilizar, como en el caso del estireno y el isobutileno, formo carbocationes estables, entonces son ideales para este tipo de mecanismo de reacción por vía catiónica. En cambio, los que no tienen grupos que estabilicen o desestabilizan más el carbocatión, como en el caso del ciano, en el etileno es pobre, y en el caso del acrilonitrilo también va a ser pobre la formación de ese carbocatión, porque no va a estar estabilizado. En el caso de aniónica, las especies propagadas son pares o iones aniónicos. A ver, esperen muchachitos. Vamos a ver cuánto me queda. No, lo que voy a hacer es, voy a terminar acá. Está bien. Lo que vamos a hacer es, voy a terminar acá. Y lo que voy a hacer es, les voy a dejar una teórica que termine con esta parte de polímeros, porque esto va al final. O sea que no es algo que les vayan a tomar en el parcial. Esto lo tienen que saber para el final. Y bueno, ya tienen la parte teórica. O sea, van a tener una teórica final de polímeros y una teórica de ácidos nucleicos. ¿Está bien? Sí. Sí. A ver qué más. Bueno, los voy a ver en los exámenes. Me hubiese gustado tener todavía más tiempo, pero bueno, fue bastante vertiginosa esta segunda parte del año. Además nos acortaron el cuatrimestre, entonces entre una teórica que perdí y una semana que perdimos nosotros, por el recorte, me faltó espacio para estas dos últimas teóricas. Bueno, fue un gusto tenerlos de alumnos, calculo que los voy a seguir viendo. ¿Cuándo vuelvo?